de la reunión pasada, pues pudimos aprender un poco de lo que es las deudas y pudimos darnos cuenta cómo todo esto se mueve dentro de un plano netamente espiritual, es decir, que no es lo que nosotros estamos visualizando como tal, sino es lo que realmente está sucediendo en el plano espiritual. Nos encontramos entonces en que cuando empezamos a seguir avanzando en el tema de la riqueza, podemos encontrarnos con una segunda parte importante y es una vasija clave. Decíamos que una de las primeras vasijas donde podíamos poner nuestra confianza era la vasija de la confianza en el Creador. ¿Todos recuerdan eso? La vasija de la confianza en el Creador era algo que debía yo mantener siempre con gran cuidado. No podría yo trabajar en ella si empezaba a romperla. Y una de las formas de romperla era teniendo preocupaciones y era dudando de que ese sustento iba a llegarme a través de la mano divina. Y parte de la introducción que quiero hablar de esto y que en últimas nos introduce a esta segunda vasija para la bendición divina, que es la paz conyugal o el Shalom Bait en hebreo, es de ese pasaje de Esaú y de Jacob cuando se encuentran ellos en el camino y que buscaba una reconciliación. Hoy nos contaba Isaac también en Radio Torah por la mañana del mismo tema. Y qué diosidencia, porque nos sirve perfectamente de introducción para lo que aquí vamos a hablar hoy sobre la paz conyugal. En la paz conyugal podemos encontrar que cuando todo se mueve en un tema espiritual, cuando estaba Esaú y venía a buscar a Jacob, él iba con una intención y tenía un propósito y era básicamente conocer la situación en la que estaba Jacob. Sin embargo, como Jacob tenía un pecadito por ahí oculto, él sabía que le había robado la primogenitura de Esaú, pues él lo que sintió fue temor. O sea, él tenía como un guardadito. Está mal el sonido, Hugo. Entonces, Estamos sin como tenía sonido. ese guardadito, podía ver que venía su hermano y de pronto la intención del hermano era entrar a matarlo. Y pues esto empezó a tener un inconveniente porque cuando vio que de pronto él venía a matarlo, pues lo que pasó fue que él empieza a mandarle regalos anticipados para que con esos regalos anticipados que le mandaba, pues de pronto él sintiera una compasión y no le hiciera nada, ¿sí? Como que no lo fuera a matar. Entonces cuando le manda una primera tanda de regalos, luego le manda otra segunda tanda de regalos, y ya se venía acercando, se venía acercando y se venía acercando. Lo que pasó fue que llegó el momento de la unión, o sea, llegó ese momento en el cual Esaú se encuentra con Jacob y se abrazan y lloran juntos. Y cuando se abrazan y lloran juntos, una de las preguntas que le hace Esaú a Jacob es: ven, pero ¿por qué me mandas tantos regalos? Y Jacob le dice: para honrarte, mi señor. ¿Y qué pasa en ese momento? Empieza a ocurrir un gran detalle que es clave para esto, y es que Saúl le dice: no, yo no necesito nada de esos regalos, yo tengo mucho. Y Jacob le dice: no importa, recíbemelos porque yo tengo todo. Y aquí empieza una gran diferencia en el concepto de la riqueza. Esa diferencia en el concepto de la riqueza lo que me permite es darme cuenta qué es lo que yo considero como riqueza. Si una cantidad o que definitivamente lo que tengo es lo que disfruto. Cuando Dios se encarga de trabajar por esta riqueza y cuando Dios se encarga de darte una provisión, el día a día te está dando, y lo externo, que es
el trabajo que yo hago, lo externo que puede ser el trabajo de mi esposa o mi negocio, mi empresa o los mercados, todo esto se vuelve una nube insustancial. O sea, definitivamente no es posible que yo siga teniendo mi mirada en eso insustancial, porque esa nube insustancial la está manejando Dios. En todo momento la está manejando Dios. Luego, yo tengo una llamada a quitar la vista de los canales limitados, porque en últimas lo que está pasando es que cuando yo pongo mi esfuerzo y pongo toda mi atención en mi trabajo o en mi negocio o en esa oportunidad financiera, lo que estoy haciendo es que mi visión está puesta en los canales por los cuales yo recibo la bendición, pero no estoy recibiéndola por una visión puesta directamente en el Creador. Vamos a hacer una pausita, por favor, cerremos los micrófonos y también cerremos el video mientras tanto también para que todos podamos concentrarnos. Lo que están diciendo aquí en los chats. Listo, perfecto, ya yo creo que ya están cerrando los micrófonos y ya están, listo, perfecto, ahí va mejorando el sonido. Todos están escuchando, ¿correcto? Si quieren levanten la mano, la pueden levantar con la manito derecha. Ok, perfecto, Chechito está escuchando todo, listo, perfecto. Bueno, entonces, lo que quería básicamente es entrar en una introducción hacia esa vasija importante porque tenemos que empezar a romper un paradigma. Ese paradigma que tenemos que romper es justamente dónde tenemos la mirada, a quién le estoy creyendo, ¿sí? Como les decía, nosotros estamos acostumbrados a poner nuestra mirada en lo limitado. Ojo, ¿qué es lo limitado? Vuelvo y pregunto, ¿qué es lo limitado? Mi trabajo. ¿Qué es lo limitado? Una cantidad específica de dinero. ¿Qué es lo limitado? Mi empresa. Todas esas cosas son limitadas. Sin embargo, yo tengo la posibilidad entonces de poner mi mirada en lo que maneja todos esos canales limitados. Al final, todos esos canales limitados son una nube, o sea, son una nube que carece de sustancia, porque detrás está el creador, que es del cual tú recibes el sustento. Entonces, tú debes dirigir la mirada es hacia la fuente infinita, ¿sí? Esa fuente infinita de abastecimiento. Cuando llega Jacob con Esaú y se abrazan, claramente ahí podemos ver una diferencia entre Esaú, que tenía su mirada puesta en lo limitado, por eso el concepto de riqueza para él era mucho, mientras que Jacob tenía puesta su mirada en el creador, en la fuente de abastecimiento. Y si la tengo puesta en la fuente de abastecimiento y el creador está conmigo, por eso el concepto de él es lo tengo todo. Mucho es algo subjetivo y es algo que nos lleva a tener un error que es un error muy común, el error del completo insatisfecho. ¿Cuál es el error del completo insatisfecho? El error del ser humano, que estamos completos, pero siempre insatisfechos, porque queremos más y más y más. Luego siempre somos unos completos insatisfechos. Entonces, al poner la mirada en esa fuente infinita de abastecimiento y saber que Él está conmigo y que esa es mi vasija principal, entonces yo lo tengo absolutamente todo, absolutamente todo. Cuando empezamos a ver y nos ponemos un poquito atrás en esa situación de preocuparme por el trabajo, parte de lo que yo les contaba en la historia de la reunión pasada, y es que si yo tengo mi mirada puesta en lo circunstancial, en lo que realmente es limitado, yo voy a empezar a sentirme víctima de las circunstancias. ¿Sí? O sea, yo voy a empezar a sentirme víctima del mercado, voy a sentirme víctima del país, voy a sentirme víctima de
no sé, de la competencia, porque tengo una competencia que es desleal, voy a empezar a sentirme víctima de muchas circunstancias externas. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ojo con esto. ¿Qué pasa si yo me siento víctima de todo lo que son las circunstancias externas? ¿Ustedes qué piensan? Pues que en últimas me estoy poniendo en las manos del carne y hueso. O sea, yo me estoy soltando en las manos del mismísimo hombre. Eso es lo que pasa cuando yo estoy dejándome vivir como una víctima. Entonces, cuando yo estoy poniéndome en las manos de las cosas de carne y hueso, realmente yo estoy mandándole un mensaje al Creador. Yo estoy mandándole un mensaje a Dios. Y es que mi mundo aún está separado de Él. O sea, mi mundo es algo separado de Dios, porque yo estoy en las manos de carne y hueso. O sea, lo que a mí me hace sentir feliz o lo que me hace sentir triste son esas circunstancias. Es decir, me está yendo bien en el negocio, tengo el trabajo de mis sueños, saqué un producto, estoy vendiendo mucho, ¿eso me está haciendo feliz? Entonces, lastimosamente, estoy poniendo mi confianza y mi mundo en algo separado de Dios. Es decir, en lo mucho. Es decir, en el concepto errado de Esaú. Conclusión. Tengo que empezar a direccionar mi mirada hacia lo infinito y saber que no importan las circunstancias, no importan los mercados, no importa la competencia. Yo, por ejemplo, soy vendedor y yo le enseño a mi hijo, una vez tuvimos una conversación con mi hijo, cuando yo le decía que no, y yo le decía, papi, yo soy vendedor, te voy a explicar cómo es la venta. Imagínate que yo llego a un sitio y tengo un reloj, y le digo, papi, señor, papi no le estaba contando a mi hijo, señor, mire, tengo este reloj, es un reloj muy bonito, tiene las 24 horas del día, es de oro, y le doy todas las explicaciones y le digo, ¿le gusta? Y él dice, sí. ¿Me lo compra? Y él me dice, no. Ok, listo, muchas gracias. Y voy al el siguiente y hago lo mismo. Miren, azul, negro, tiene manilla tal, es de oro tal. ¿Le gusta? Sí. ¿Me lo compra? No. Ok, muchas gracias. Yo le decía que para mí esa es una de las mayores pruebas de fe. Y cada vez más porque al final, después de tantos no, yo tengo dos posibilidades. Yo le decía a mi hijo, una es que me ponga triste y que yo diga otra vez no, y voy a donde otro a venderle y me dice, ay, otra vez no, y otro más, otro tercero no, otro, y cada vez yo sufra por ese deseo de vender. Pero hay una segunda mirada, y es que al final, después de tantos no, va a llegar un sí. Entonces, si me dice no, yo, uy, listo, ya está más cerca el otro, el sí. El otro me dice no, uy, ya estoy más cerca del sí. El otro me dice no, uy, ya estoy más cerca del sí, ya me estoy acercando, porque entre más no, el sí se acerca. Y esa es la mirada que quiere Dios, que sepamos de que ese sí no nos lo está dando esa persona, ese sí nos lo está dando Dios directamente del cielo, porque Él es la vasija, Él es el que provee, no hay otro diferente. Si yo tengo un negocio que se estaba haciendo o tengo un trabajo que tenía y en algún momento se acaba o se me cae en el último tramo el negocio, no tengas ninguna preocupación. Yo estoy esforzándome por no tener ninguna preocupación en esos momentos porque realmente yo digo, no hay problema porque para mí ya está destinada la provisión, para mí ya está destinada la cantidad. Y si no es por este lado, pues Dios me la dará por otro lado. Y ahí es cuando ya estamos diciendo, mi mundo no está separado de Dios, mi mundo está unido a Dios. Hay un concepto popular de cómo funciona el sistema. Y ese concepto es un concepto erróneo, ¿sí? Porque cuando nosotros crecemos y cuando nosotros empezamos a ya tener una conciencia como hombres ya grandes y entonces empezamos a buscar qué es lo que voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar piloto, o que voy a ser ingeniero químico, o que voy a ser futbolista. Yo tengo en mi cabeza
un concepto erróneo que es eso que voy a escoger o esa carrera o eso a lo que me voy a dedicar es lo que me va a generar el sustento. Ahora, con lo que yo les he dicho hasta el momento, ¿eso es correcto? Es clave la decisión que tú tomes de a lo que te vas a dedicar con relación al sustento. Es decir, que tú estás diciendo, voy a ser piloto porque eso me va a dar un buen sustento, o voy a ser futbolista porque eso va a darme un muy buen dinero, o voy a ser ingeniero porque eso me va a traer muy buena plata. ¿Ustedes qué piensan? Eso es erróneo, ¿sí? Es erróneo, porque vuelvo y les digo, todo viene del plano espiritual, todo viene del plano espiritual. Entonces, si todo viene del plano espiritual, tu trabajo y mi trabajo consiste en establecer canales para que fluya todo eso que viene del mundo espiritual y fluya al mundo físico. O sea, así vamos a lograr que todas esas bendiciones y toda esa provisión que el cielo ha asignado llegue a este mundo físico. No es la profesión, es como yo me esfuerzo por crear canales, y parte de esos canales es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso estoy haciendo esta introducción, porque en la medida que podamos quitar velos, nos va a permitir entender un poco cómo poder caminar en ese jardín de la riqueza que es el Shalom Bayit o la paz conyugal. Porque ahí empezamos a ver una relación de dos, de esposo y esposa. Y ahí vamos a empezar a romper unos paradigmas que personalmente, o sea, me ha costado muchísimo trabajo. Y es parte de lo que en el estudio que estamos haciendo, pues yo quiero esforzarme mucho para que lo entendamos todos nosotros, para que realmente podamos darnos cuenta que esa paz conyugal es parte de lo clave para recibir la riqueza. Cuando estamos hablando de la paz conyugal, cuando estamos hablando de este componente de la paz conyugal, o Shalom Bayit, podemos decir que de esto depende el éxito y la felicidad de la persona. De eso. Casi que el Shalom Bayit o la paz conyugal es la más poderosa o el más poderoso medio para recibir bendición del cielo. Es decir, que ese es uno de los canales para que fluya la bendición en el plano espiritual al mundo físico. Es decir, la bendición del hogar es, y aquí hay un punto clave, y es que según la palabra y según los mandatos de Dios, del Creador, la bendición del hogar es mérito de la esposa. La bendición del hogar es mérito de la esposa. De la esposa. O sea, aquí hay algo muy importante. Y antes de esto les voy a hablar de algo que nos va a permitir entender un poquito más, ¿sí? Cuando hablamos que es mérito de la esposa, vamos a que nos imaginemos lo siguiente, y lo voy a hacer con detenimiento. Vamos a devolvernos a lo que estaba explicando ahorita, que era que el sustento, ¿de dónde viene? Del plano espiritual, no de la carrera, ¿cierto? O sea, no de mi actividad, no de la ocupación que yo haga o que yo tenga en el día a día, no de ahí, ¿cierto? Viene a través de canales que yo tengo que activar. O sea, yo tengo que activar todos esos canales de bendición para que baje la bendición del plano espiritual a este mundo físico. Ahora, mi trabajo consiste en establecer el canal para que fluya del plano espiritual al mundo físico, y vemos que uno de esos canales es mi esposa. A través de, o sea, con mi esposa, o sea, es mi esposa, y para que ese canal sea muy bueno, yo tengo que trabajar en la paz conyugal. Entonces,
Imaginémonos lo siguiente, imaginemos que nuestra ocupación es una ocupación de sastres, sastres de los que hacen ropa, de los que hacen vestidos. Entonces, nuestra ocupación es como el oficio del sastre, al final. O sea, el ingeniero, el futbolista, el piloto, lo que está haciendo es como el oficio del sastre. Lo que está haciendo es hacer vestimentas para que las bendiciones que vienen a tu encuentro, todas las bendiciones que vienen a tu encuentro, sean vestidas por esos vestidos que tú fabricas en tu ocupación, siendo sastres. Entonces, si tú eres un sastre, tú no puedes alterar el tamaño de la bendición. Es decir, tú no puedes alterar el tamaño del vestido. No puedes hacer un vestido tan grande para la persona o ese vestido tan grande para la bendición, ni tan pequeño, ¿sí o no? Sino que tiene que ser a la medida. Un buen sastre hace el vestido a la medida. Si tú lo haces muy grande o muy pequeño, ese cliente, ¿qué va a pasar? Se va a ahuyentar. ¿Y ese cliente quién es? La bendición que llega a tu encuentro. Entonces, al final, tú por eso tienes que saber que la bendición viene del cielo. Por eso es que en la reunión pasada veíamos que no debo hacer esas cuentas alegres y no debo empezar a endeudarme y hacer negocios sobredimensionados, porque ahí estoy construyendo un vestido para una bendición que todavía es muy pequeña. Entonces, esa bendición se va a ahuyentar. Pero esa bendición, siendo pequeña, siendo mediana, siendo grande, es la asignación que viene del cielo. Y tiene una medida especial que yo tengo que empezar a definir y que tengo que empezar a medir. Esas bendiciones, en últimas, son milagros. Milagros y bendiciones que llegan todos los días y vienen al mundo. Pero Dios quiso que esas bendiciones vengan al mundo, pero no vengan desnudas, sino que vengan vestidas de lo natural. Entonces, nosotros estamos vistiendo esas bendiciones, ¿con qué? Con nuestra ocupación. Es decir, yo estoy trabajando como ingeniero, o yo soy vendedor de software, o yo soy piloto, yo lo único que estoy es vistiendo la bendición, que es la provisión de Dios, con el fruto de mi esfuerzo, que yo piloteé un avión, o que yo vendí un software, o que yo juego fútbol. Y miren lo bonito que aquí empieza a darnos la posibilidad de Dios de trabajar en conjunto con Él. Es decir, estamos co-creando con Él, porque Él nos está diciendo, es como si fuera el fruto de tu esfuerzo, pero es el milagro que yo estoy bajando del cielo para ti. Y tú lo estás vistiendo. Y se representa en una venta, se representa en el sueldo que yo gano por volar un helicóptero, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante porque si yo no lo entiendo, viene un caso y es el caso de José. El caso de José, todos lo conocemos, de Joseph, y es que los hermanos lo venden y para ahorrarnos todo este camino, vemos que Joseph llega a la cárcel. Al final llega a la cárcel y dura un tiempo en la cárcel. Y él estaba muy feliz en la cárcel. Y él cantaba porque él sabía en últimas que Dios era el que proveía todo. Pero resulta que Dios lo dotó de talentos, y uno de los talentos con los que lo dotó, además de la sabiduría, fue la capacidad de discernir los sueños. Y él sabía que todo era para bien. Sin embargo, llega un momento en el cual el copero le pide una interpretación de un sueño. Este copero le dice el sueño. Y precisamente José se lo interpreta y le dice, tú vas a salir de aquí, tú vas a salir de la cárcel y al panadero lo van a matar y tú vas a volverte otra vez la mano derecha del rey, del faraón. Ojo, porque aquí José falló. José, cuando
el copero le pide la interpretación del sueño y él teniendo el talento que Dios le había dado, en esa fracción de segundo, él cayó en la tentación. ¿Y cuál fue la tentación? Fue de ver al copero como el que lo iba a sacar de la cárcel. Y él le dice al copero, oye, acuérdate por favor de mí cuando estés allá al lado del faraón para que me saque de la cárcel. ¿Saben qué fue lo que pasó? Wow, yo creo que Dios dijo, no, no, no digas, no digas. Ay, lo dijo, hombre. Eso le costó a José 2 años más en la cárcel. Es decir que, y es más, dicen, Jacob entendió y le pidió a Dios 2 años más en la cárcel. Y dijo, no, yo entendí. Otra vez puse mi mirada en las cosas limitadas, en los instrumentos, y quité la mirada de tu gran poder ilimitado, Dios. De aquí nadie me saca, sino solo tú. Solamente tú eres el único que me saca, no hay nadie más que me pueda sacar. Pero por haber puesto su mirada por un instante, otra vez en un copero, en una persona, en un instrumento, le costó 2 años más en la cárcel a José. Entonces, no te aferres a los medios, solo a la fuente, solo a la fuente. Si tú y si yo empiezo a entender esto de aferrarme a la fuente, voy a empezar a caminar en el jardín de la riqueza de una forma sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. ¿Qué pasa? Y volvemos al tema de la mujer, porque esta parte es muy importante. Cuando vemos a la mujer y cuando vemos lo que Dios nos regala cuando tenemos la posibilidad de casarnos, vamos a Génesis 2:23. En Génesis 2:23 dice, entonces el hombre dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará mujer, porque del hombre la sacaron. Y aquí hay mucha codificación. Ustedes saben que la palabra realmente, originalmente, la Torá y la Biblia fue entregada en letras hebreas. Y todo esto en letras hebreas es una codificación bastante importante. Aquí quise sacar un pedacito de la codificación y es la palabra mujer. La palabra mujer en hebreo es Isha. Isha viene de la palabra Esh. Se escribe igual en hebreo, se pronuncia diferente en el español. Pero Esh es fuego del creador. O sea, imagínense, fuego del creador. Es decir, que la mujer es fuego del creador. Si volvemos a leer el Génesis desde esta óptica, entonces vemos, entonces el hombre dijo, esto sí que es fuego del creador. O sea, esto sí que es fuego del creador. Y salió de mí. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, imagínense entonces lo que representa la mujer. Imagínense entonces lo que viene aquí con la mujer y con este concepto que tenemos que empezar a quitar de la tradición, porque la mujer en últimas es un canal de bendición impresionante. Para los casados estamos teniendo una gran oportunidad de corregir muchísimas cosas, porque yo me equivoqué muchas veces, porque yo no tenía este concepto claro. Yo me equivoqué muchas veces porque en mi concepto era otra cosa la mujer. Y tuve fracasos en ese tema de la relación con la mujer. Y en el concepto de cómo yo veo al hombre, como veo a cualquier persona, hay una parte importante y es que dice, yo tengo, o sea,
¿cómo logro tener una afinidad con Dios? Y entonces los sabios dicen, así como tú ves a la otra persona, así es como Dios te ve a ti. Así como tú juzgas a otra persona, es como Dios te juzga a ti. Así como tú perdonas a otra persona, es como Dios te perdona a ti. La capacidad que tengas tú de ver a Dios en esa otra persona es la forma en la como tú reflejas a Dios en ti. O sea, fíjense que todo es un espejo impresionante. Todo es un espejo impresionante. Y si decimos que la mujer es fuego del Creador, nosotros tenemos que lograr ver a Dios ahí. Tenemos que lograr ver a Dios en esa esposa, en esa mujer. ¿Sí? Tenemos que acercarnos a Dios y tener afinidad con Dios. Cuando uno, digamos, somos hinchas o digamos, hay un partido de la Selección Colombia, ahorita que jugó la Selección Colombia, y todos nos ponemos la camiseta de la Selección Colombia, en ese proceso de ponernos la camiseta de la Selección Colombia, ¿qué pasa? Nosotros vemos a otra persona con la camiseta de la Selección Colombia, estamos muy contentos, ya estamos cerca del partido y ni siquiera conocemos a esa persona, estamos inclusive haciendo fila, comprando las cervezas que nos vamos a tomar durante el partido, o la pizza, y hay otro y uno, ¿cómo que ganamos? No, que ganamos 2-0. Fíjense que lo único que hubo ahí era una camiseta de la Selección Colombia. ¿Qué logró la camiseta de la Selección Colombia? Logró que tuviéramos afinidad. Porque como yo tenía la camiseta de la Selección Colombia y estaba con ganas de hacer algo, me di cuenta que el otro también tenía la camiseta de la Selección Colombia, luego él iba a hacer lo mismo que yo iba a hacer. Luego me uní a él, no importó que no lo conociera, yo simplemente me uní a él y le hablé. Es decir, que tuve afinidad con él y me acerqué. Él también me habló a mí. Los dos pudimos unirnos. Ahora hablemoslo en el plano con Dios. ¿Cómo logro yo afinidad con Dios? Parte de lograr afinidad con Dios es hacer lo que Dios hace. Y Dios, por definición, ¿qué es? Es un dador, es generoso. Dios, por definición, da. Luego, si yo quiero tener afinidad con Dios, ¿qué tengo que hacer? Dar, ¿sí o no? Entonces, el amor al prójimo, cuando hablamos de amor al prójimo, yo estoy dando. Pero entonces, si lo traducimos a mi esposa, ¿cómo yo puedo decir? Yo tengo que dar a mi esposa. Y si bajamos un poco la relación y hacemos una analogía, vemos que la relación de Dios con toda la humanidad, Dios-humanidad, es casi lo mismo que la relación esposa o esposo-esposa. Es decir, Dios es el esposo, la humanidad es la esposa. Cuando yo como hombre soy el esposo y mi esposa manifiesta la humanidad, yo tengo que darle a mi esposa para poder tener una afinidad con Dios. Cuando yo tengo esa afinidad con Dios, empiezo a acercarme a Dios. Y cuando me acerco a Dios, empiezo a dejar que Él vierta las bendiciones sobre mí. Entonces, ¿qué pasa cuando Él vierte las bendiciones sobre mí? Cuando Él vierta las bendiciones sobre mí, a ver un momento que aquí no me está compartiendo toda la pantalla. Cuando Él vierte todas las bendiciones sobre mí, yo empiezo a entender estas cositas. Y es los deberes como esposo. Y parte de lo que aquí quiero mostrar no es para que si hay mujeres ahí viendo con el esposo, empiecen a codiar al esposo y le digan, ve, mire, ¿sí ve lo que yo le dije? Ojo, las mujeres aquí cuando escuchen esto y cuando lo estamos estudiando, tenemos que también tener muchísima sabiduría. Las mujeres tenemos que tener
o tenemos, porque yo no soy muy bueno, tienen que tener mucha sabiduría, porque esto es un poder que vamos a transmitir de una forma sobrenatural, porque el esposo aquí se va a exponer, nosotros como esposos vamos a exponernos, digamos que vamos a abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el esposo tiene que estar conectado con el concepto de reino. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como esposos es conectarnos con el concepto de reino. Todo lo que yo les he estado hablando hasta aquí en esta reunión de hoy, ese es concepto de reino. ¿Listo? Ahora, lo segundo es que nosotros como esposos debemos ser perfectamente conscientes de que todo el yugo del sustento del hogar recae sobre las espaldas del hombre, como lo vemos en la foto. Ojo porque, como les digo, aquí tenemos que ser personas sabias y con mucho discernimiento. Y aquí pues un llamado al discernimiento de la mujer, ¿no? Pero nosotros como esposos y abriendo el corazón y aprendiendo lo que estamos aprendiendo, debemos ser perfectamente conscientes de que todo el yugo del sustento del hogar cae sobre los hombros del hombre, sobre los lomos del hombre. Entonces, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer todo lo posible a nivel espiritual y material para proveer el hogar. Pero todo lo posible, el hombre. Y adicional, cargando con el yugo, llevando un concepto de reino, haciendo todo lo posible en lo espiritual y lo material, nunca, pero nunca debe preocupar a la esposa. Por eso me he esforzado un poquito por hacer la introducción, porque donde yo saqué esto a palo seco, le cuento que no pasa de la garganta, porque esto es un tema que verdaderamente rompe un paradigma, ¿sí? Porque en últimas, la esposa es la primera prioridad del hombre, es la primera prioridad del hombre, no hay otra prioridad del hombre. Y aquí estamos entrando en un terreno bien hermoso, o sea, estamos pisando esa parte importante. Y antes de pisarla, porque aquí vamos a pasar algo importante, que es el resplandor del alma femenina, que es espectacular y que es algo que nos va a dar pasos hacia el jardín de la riqueza, nos va a empezar a entrar, aquí ya estamos empezando a verlo, acuérdese que aquí nos estamos poniendo al nivel espiritual alto. Acuérdense de la semana pasada de el nivel espiritual del burro, cuando Abraham tuvo que dejar al burro abajo en la montaña y subirse con el hijo porque y dejó a los burros con los esclavos porque ellos no tenían nivel espiritual. Aquí lo que estamos haciendo es subirnos un poquito al nivel espiritual para poder entender esto, para poder ya ver ese jardín de la riqueza y poder entender el resplandor del alma femenina y lo que eso impacta en la riqueza del hogar, en la riqueza verdadera del hogar. Para introducirnos en esto y para poder ver un poquito lo que aquí trata, quiero contarles una pequeña historia. Esa pequeña historia que quiero contarles trata de una persona de una persona que va a visitar a la casa de un distinguido señor. Esta persona va a visitar la casa de un distinguido señor y, y es más, supongamos que eres tú el que llega de visita a la casa de un distinguido señor. Supongamos que eres tú. Ahí estoy compartiendo pantalla o ahí me están viendo a mí. Si me pueden escribir. Yo te estoy viendo. ¿Me estás viendo? Sí, Ok, no estás viendo la pantalla. no. Ok, perfecto, bueno, excelente. Este cuento entonces habla
de, o más bien lo que le estaba diciendo, supongamos que llegamos de visita a la casa de un distinguido señor. Supongamos eso. Supongamos que el señor me ofrece manjares que yo nunca había visto y me ofrece jugar golf. Vamos a jugar golf. Y me dice, mire, escuchemos esta música clásica. Y pues yo soy una persona simple, básica, y yo nunca había visto estas cosas. Yo nunca había visto estas cosas. Y el Señor me dice, yo quiero darte cosas tan grandes que no puedes imaginar. ¿Sí? Haz un esfuerzo. O sea, tú cuando te dicen, mira, aquí le doy la aceituna con el caviar, y uno como que nunca había visto eso, uno la prueba la aceituna y uno, eso sabe maluco. Mire, tomes este coñac. Uy, está muy fuerte. Camino, jugamos golf. No, golf, a mí me gusta es el tejo o el fútbol. Escuchamos música clásica. No, a mí me gusta es el reggaetón. O sea, uno es tan básico y tan simple que llega a esa casa y uno como que le dice, oiga, no, pero venga que la verdad, yo vine aquí es para hacer las cosas que yo quiero hacer. Y ese señor le va a decir a usted, no, pero espera un momentico Uber, espera un momentico Carlos Mario, espera un momentico Álvaro José, espera un momentico Sergio, Felipe, yo quiero darte cosas tan grandes que es que tú no las puedes imaginar, porque tú has estado toda la vida viviendo de una forma y tú no conoces esto. Haz un esfuerzo, acostúmbrate a esas cosas y lograrás ver la belleza. Te causará un placer muchísimo más grande del placer que sientes ahora con el reggaetón, con el huevo con arroz, con el vino barato, dulce. O sea, créeme, esfuérzate, acostúmbrate y créeme que lo lograrás ver, porque hay una belleza que no te imaginas. Es grandísimo el placer que vas a sentir cuando ya la aceituna te sepa rico, es inigualable. Cuando la música clásica la entiendas y te concentres y la dejes pasar por tu espíritu, es una cosa sobrenatural. Haz el esfuerzo y empieza esa conversación entre ese señor y tú. Y llega el momento en que tú tienes que decidir y tienes dos opciones. Tú vas a decir, listo, voy a dejar fluir y voy a aceptar eso que me estás diciendo, Señor. Y voy a dejar fluir y voy a comerme la aceituna y al principio no me gusta y voy a poner la música clásica y bueno, y voy a esforzarme y voy a echarle el palito de golf, ¿sí? O tengo la segunda opción y es desistir y volver a la vida simple y básica. O sea, yo puedo desistir, no, yo me quedo con los huevos con arroz y me quedo con el reggaetón. Tienes las dos opciones. Sin embargo, si escoges esta segunda opción y desistes, te aseguro que pasado el tiempo, irremediablemente, tú vas a volver y yo voy a volver al dueño de esa casa a pedirle ayuda para invertir mis gustos por los suyos. Yo le voy a decir, no, venga, definitivamente no me va como yo quería que me fuera. Definitivamente yo tengo que invertir mis gustos. Yo ahora sí me voy a esforzar. Entonces, en este momento, en esto que estamos estudiando, así es como estamos viendo las cosas. Tenemos la posibilidad de empezar a invertir los gustos y empezar a entender esto que vamos a empezar a transmitir. Esto que vamos a empezar a ver con el concepto de esposa y con el concepto de esposo, con muchísimo discernimiento para ambos lados, con muchísimo discernimiento porque este discernimiento es clave para que haya en la paz familiar, porque si empezamos a utilizar esto como formas de juzgar al otro el día de mañana, ojo,
nosotros no somos perfectos y estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. Y yo le diría a mi esposa, mi amor, yo estoy aprendiendo, no vayas a creer pues que ya, entonces cuando yo ya no haga lo que aquí estamos aprendiendo, no me vaya a salir, acuérdese, oiga, sí ve, pero es que usted, ojo con eso. Miremos esto tan lindo que es el resplandor del alma femenina. El resplandor del alma femenina lo vamos logrando poniéndola a ella en primer lugar. Porque si nosotros nos esforzamos en lograr el resplandor del alma femenina, vamos a lograr que a través de ese resplandor llegue el sustento a mí como esposo. Porque cuando la mujer es feliz, su alma se empieza a expandir, se empieza a expandir, se empieza a expandir. Luego, si yo no la hago feliz, la empiezo a restringir, la empiezo a restringir. Y restringir la esposa es restringir su resplandor. Y restringir su resplandor es restringir el sustento. Si recordamos el tema de la clase pasada de las deudas, entonces aquí hay otro tip clave para salir de las deudas. Y es que para salir de las deudas debo expandir esa conciencia. Y expandir la conciencia es dar dinero a su esposa de buena gana. Yo tengo que darle dinero a la esposa de buena gana. Ahí me estoy comiendo la aceituna. ¡Ay! La música clásica. Y al entregar ese dinero a la esposa, el esposo debe olvidarse por completo de ese dinero. Dese en cuenta que aquí estamos entrando en un terreno hermoso. Porque aquí, cuando empecemos a hacer esto, estamos empezando a confiar en que así el Creador va a enviar la abundancia. Por eso, acuérdense lo que decía el cuento anterior. Disfruta, esfuérzate por estos gustos porque vas a sentir al final un placer que nunca has sentido. Nunca lo has sentido. Conclusión, hombres, tu compromiso es trabajar. No dar sermones de fe o de emuná, porque a veces nos pasa que con todo esto que estamos aprendiendo en familia, no me está yendo bien, la esposa me hace un reclamo y yo empiezo a decirle, mi amor, es que tú no tienes fe, mi amor, pero es que no has aprendido nada, no tienes fe, tú no estás viendo que la provisión viene de Dios. Ojo, porque ese no es nuestro rol, hombres, nuestro rol no es dar sermones de fe a nuestras esposas. Nuestro rol y nuestro real compromiso es trabajar. Además, porque ella depende de mí. Y yo, a su vez, dependo ¿de quién? Del Creador. Dependo de Hashem. Dependo del único que da el sustento. Dependo del único poderoso que es el que me permite a mí tener todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Están viendo la pantalla? ¿O me están viendo a mí? Cuéntame, Checho. Ok, ¿ahí me ven? Listo. El video. Ok, perfecto. ¿Ahorita estaban viendo la pantalla o no están viendo la pantalla? No, la pantalla no ha salido. Sale solo tú en el video. ¿Y nunca ha salido la pantalla? No. No, para Las, mí tampoco no. las diapositivas no han salido. Ok, Sí, bueno, no. entonces ha estado fallando la pantalla, pero bueno, listo, entonces no hay problema. De todas maneras, aquí vamos bien, me han entendido, ¿cierto? Algo muy importante en este concepto, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver hasta qué punto podemos avanzar. Porque aquí sí yo quería que vieran varias cositas, y es que con todos estos cambios de concepto, empezamos a ver que nuestro esfuerzo está siendo en vano en muchas ocasiones, porque
yo me reía mucho estudiando realmente todas estas cosas y decía, wow, o sea, lo estaba haciendo al revés, lo estaba haciendo en contra del deber ser, lo estaba haciendo en contra del proceso lógico, ¿sí? Y me ponía yo a analizar varios componentes y otro de los componentes era la administración de las finanzas. Y ahí me preguntaba cuál es la mejor posibilidad, inclusive muchas personas me preguntaban a mí, cuál es la mejor posibilidad para administrar las finanzas. Y digamos que hay tres opciones. Una, que el marido sea el único que esté a cargo de las finanzas. Dos, que el marido y la mujer administren las finanzas de forma conjunta. O tres, que la mujer sea la única que esté a cargo de las finanzas. ¿Ustedes cuál creen que es la mejor opción? ¿Ustedes qué piensan? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Que sea solo el marido? ¿Que sea solo la mujer? ¿O que sean marido y mujer? Y pues aquí vuelve y juega, pues es lo que Dios dice. La 1 y la 2, o sea, que sea el esposo o que sean los dos, pues les cuento que hay una alta posibilidad de discusión y de pelea. Y yo me acordaba en mis casos y efectivamente ocurrió de esa forma. Y es que había peleas. Mientras que la mejor forma es la 3, es decir, que la esposa sea la única que administra las finanzas. Y ahí todos salimos ganando. Impresionante, pero funciona. Sin embargo, el mundo nos ha vendido que los dos, o que solo el esposo, porque es la cabeza del hogar. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Y Dios dice eso. Dios dice que sea la esposa la que administre las finanzas de la casa. De esa forma, todos salimos ganando. Bueno, hay un punto clave que quiero tocar. Ese punto clave que quiero tocar es el tema de la tacañería. De la tacañería, porque es algo que nos pega absolutamente todo. La tacañería es algo que nos permite, o sea, nos pone a nosotros en unas características críticas de avance en este concepto espiritual, porque la tacañería va en contra de la palabra de Dios. Primero, acuérdense, ahí no estamos siendo nada afines con Dios, porque estamos haciendo todo lo contrario a Dios. Dios, ¿quién es? Dios es un dador. Cuando yo soy tacaño, no estoy siendo dador. Luego, cuando yo soy tacaño, pues, ¿qué está pasando? Que no estoy alineándome con Él. Entonces, ¿qué pasa? En Deuteronomio 8:17, los que tienen la palabra, la Biblia, pueden revisarlo, y uno se encuentra con un versículo que dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Ojo, Deuteronomio 8:17. Todo esto lo hizo Dios para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. O sea, des en cuenta que todo lo que hablamos aquí no lo está concluyendo la palabra de Dios. Ojo, ¿quién es el proveedor? Dios. ¿Lo has conseguido con tus propias fuerzas y energía? No. Entonces, ni se te ocurra pensarlo, porque cuando tú lo piensas, ahí te vuelves tacaño. Y tacaño es uno de los rasgos más crueles que puede tener un hombre y que puede tener un esposo. ¿Por qué? Porque como piensa que todo fue con sus propias fuerzas y energías, entonces no quiere compartir, porque cree que lo obtuvo por sus propias fuerzas. Entonces no da porque, no, o sea, que se lo gane ella o que se lo ganen los otros. Pero yo me gané esto es para mí. O al revés, si lo ha hecho con sus propias fuerzas y energía y ha conseguido muy poquito, peor porque dice, no
No doy porque es que me considero pobre. Imagínense, estamos los dos extremos. No doy porque me considero pobre. Y no hay peor desgracia para la mujer que un marido tacaño. ¡Wow! Golpe bajo. Golpe bajo porque, o sea, yo recibo el golpe porque en algunos momentos uno tiene comportamientos bastante tacaños. Y cuando yo soy tacaño, realmente no sé entonces a quién le pertenece el dinero. ¿A quién le pertenecen todas las cosas del mundo? Nosotros ya lo estamos entendiendo, que no es justamente a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Entonces el buen marido realmente es todo aquel que honra a su esposa. Y entonces, ¿qué pasa con todo aquel que honra a su esposa? Pues se vuelve rico. O sea, fíjense cómo es de básico. El buen marido es el que honra a su esposa y por honrar a su esposa se vuelve rico. Y aquí empezamos a ver tres componentes claves en el manejo de las finanzas y en algo que normalmente nos permite, o sea, es como una conversación constante que tenemos. Uno es la comida, otro es la bebida y otro es los regalos o cómo yo honro a mi familia. Entonces, hay un proverbio de los sabios que habla de, un momentico, perdón. Ahí me están viendo a mí todavía, ¿cierto? Ya no están compartiendo pantalla. Ahí están viendo una pantalla blanca. Ahí está la pantalla. ¿Cómo? Llega la pantalla, Ahí ya me pero se están va. viendo. ¿Ya? ¿Ahí ya me están Ahí viendo a está mí? Sí, ¿Ya me ven a mí, sí? sí. Sí, Ok, perfecto. Hay un concepto muy importante y es que el buen marido, como es el que honra a su esposa, debe manejarse en tres conceptos. Mucha atención para los que están tomando apuntes. Lástima que no se esté viendo la pantalla. Y es, el hombre debe comer y beber menos de lo que puede permitirse según su capacidad económica. Ojo, primero, el hombre debe comer y beber menos de lo que puede permitirse. Segundo, el hombre debe vestirse de acuerdo con lo que puede permitirse, según su capacidad económica. Y tercero, el hombre debe honrar a su esposa e hijos más de lo que puede permitirse. O sea, increíble. Aquí hay un tip clavísimo. Ojo, vuelvo y lo repito. El hombre debe comer y beber menos de lo que puede permitirse, vestirse de acuerdo a lo que puede permitirse y honrar a su esposa e hijos más de lo que puede permitirse. El creador, Hashem, ciertamente va a ayudar al esposo que lo va a intentar siempre hacer de esa manera. ¿Por qué? Pues porque él mismo fue quien lo decretó. Si él mismo fue quien lo decretó, pues entonces él va a ayudar al esposo. El hombre jamás deberá decirle a su esposa, ahora no tengo dinero para eso. Ojo, jamás, porque cada vez que lo hacemos, estamos bloqueando el canal. ¡Fuck! ¡Fuck! El hombre jamás deberá decirle a su esposa, ahora no tengo dinero para eso. El hombre debe decirle a su esposa, querida, mi amor, yo te voy a comprar todo lo que quieras con la ayuda de Dios, pero todo lo que quieras con la ayuda de Dios. Cuando el esposo realmente se empeña en hacer eso, les aseguro que Hashem, sin lugar a duda, te va a ayudar, me va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros los hombres como esposo para cumplir esa promesa, ¿sí? Y algo muy importante es que hay una ley, y es que la persona y su dinero no pueden convivir eternamente.
O el dinero se va primero, usted puede tener mucho dinero y el dinero le puede ir y quedarse pobre. O usted puede tener un mucho dinero y entonces aquí la persona es la que se va primero, se puede morir. O sea que si esa ley es que la persona y el dinero no pueden convivir eternamente, pues en últimas lo que hay que hacer es que, pues tener claridad de eso y gastar confiado siempre en esa bendición y obviamente de acuerdo a lo que me permiten mis posibilidades, de acuerdo a lo que me permiten mis posibilidades. ¿Cómo vamos hasta acá? Yo creo que ya vamos a parar aquí porque me parece que ya se nos agota el tiempo y me parece que ha llegado bastante conocimiento. Estamos ya entrando en el jardín de la riqueza. Estamos entrando en una etapa en la cual realmente estamos entrando en esa casa donde nos están diciendo, cambia esa forma de ver la vida, cambia esos paradigmas, cambia tu tradición, créele a Dios, empieza a andar conforme a esas indicaciones y se lo aseguro, vamos a ver cosas que nunca hemos visto y vamos a disfrutarlo, porque lo más importante no es tenerlo, sino disfrutarlo de una forma como ninguna vez hayamos disfrutado. Vamos a sentir un placer tan grande que nunca hemos sentido. Entonces, en la próxima clase, dentro de 8 días, el próximo jueves, vamos a continuar con esta segunda parte, vamos a terminarlos y vamos a empezar la tercera parte, de forma que podamos entrarnos aún más en este jardín de la riqueza y podamos sorprendernos con esa riqueza que Dios está dándonos, esa riqueza que verdaderamente nos está sorprendiendo.